Gracias, señora Vela, por su comparecencia, por la explicación detallada y sintética de unos presupuestos que son complejos y que son muy importantes para el futuro de este país. De eso no cabe ninguna duda. En primer lugar, quisiera presentarle la posición de nuestro grupo a los presupuestos generales en su totalidad, ¿no? Consolidan los recortes, vuelven a los recortes después de 2015, los presupuestos de 2016, año electoral, en el que subió un 11% los gastos no financieros, y venimos a un año en el que se recortan 5.000 millones en general. No entendemos si, según el ministro Montoro, estamos en un contexto de crecimiento económico, ¿por qué continúan los recortes? Está claro que el Gobierno ha tomado una decisión política, una decisión de política económica, que es priorizar la reducción del déficit por encima de cualquier otra política. Y eso se ha seguido a pesar de las consecuencias que las políticas de austeridad se ha demostrado que han tenido en las economías y en las sociedades europeas. El resultado es que tenemos un país roto en lo social y obsoleto e ineficiente en lo económico. Y este mismo diagnóstico es válido para nuestro sistema de I+D+I. Tenemos, por una parte, altísimas tasas de desempleo, de precariedad y de migración, una situación que ha roto, que ha dilapidado un valioso capital humano que se había formado en la última década y que o se van o se quedan condenados a la inestabilidad, a los bajos salarios o al paro. Y, por otra parte, tenemos un sistema que no es capaz de generar el necesario valor añadido para ese cambio de modelo productivo del que todos hablamos, pero parece que no hay un plan, que no hay esas medidas y que no hay recursos para poner en marcha. La situación en la que actualmente está el sistema de I+D+I en España nos descuelga claramente de los países de nuestro entorno y nos pone en una senda que va a ser difícil de recuperar. Y, ojo, porque esto no es una cuestión de falta de mala praxis científica o de falta de capacidad, sino absolutamente de falta de medios, de recursos económicos y de apoyo institucional. La realidad es que tanto la ciencia como el I+D han sido maltratadas y olvidadas sucesivamente por todos los presupuestos de 2009 y no se ha hecho ningún esfuerzo por mantener un mínimo de inversión que garantizara su funcionamiento, al menos tal y como debería ser un país como el nuestro. Porque lo que empezaron siendo recortes coyunturales debidos a la crisis económica se han convertido en estructurales. Y ya no estamos hablando de una década perdida, sino de dos, la que hemos perdido y la que vamos a tardar en recuperar los niveles en los que estábamos cuando empezó la crisis. Fíjese que incluso con el techo de gasto aprobado por el Partido Popular y por Ciudadanos, y es verdad que el Partido Socialista no lo apoyó, pero apoyó el objetivo de déficit y la distribución de la Administración del Estado, con lo cual dio lo mismo que no apoyaran el techo de gasto. Creo que hay criterios políticos para sacar recursos y ponerlos a disposición del I+D. Y quisiera preguntarle el criterio político de su Gobierno para que en este momento en el que el I+D está a punto de derrumbarse solo suba un 1%, con un recorte acumulado del 24% desde 2011, y Defensa suba un 32%, con un incremento acumulado desde el 10%. ¿Qué razones políticas tiene su Gobierno para priorizar el gasto militar frente al gasto en I+D? Y quisiera analizar ese mísero incremento del 1%, son 6.500 millones, que no solo es insuficiente, sino que además es ficticio, porque si lo deflactamos, la subida nominal se convierte en bajada. Y si analizamos los capítulos, efectivamente, como hemos hablado aquí, bajan los capítulos no financieros y suben los activos financieros. Yo quisiera que me explicase si en 2016 solo se ejecutó el 30% del capítulo 8, si los OPIs, las empresas, no pueden endeudarse más porque no tienen la certeza de tener los medios de devolver los créditos, porque no saben si van a llegar las subvenciones a tiempo. Está resultando un modelo fallido para la financiación. ¿Por qué se insiste? ¿De una razón política? No una razón presupuestaria o económica, política. ¿Por qué el Gobierno sigue insistiendo en un modelo que, además de fraude político que sirve para maquillar los recortes, es un descenso en la inversión, es inútil y no da respuesta a las necesidades que hoy en día tiene nuestro sistema de I+D? Y, por otra parte, si los créditos se están convirtiendo, son ya de hecho el principal instrumento de financiación y por el momento no parece que vaya a cambiar, me gustaría preguntarle qué medidas va a tomar el Gobierno para mejorar la transparencia en la asignación de estos créditos, en lo que se refiere a destinatarios, mecanismos de adjudicación, destino y resultados de los créditos y plan de devolución a la Administración General del Estado, algo muy importante porque en el momento que se ejecute volverán a contar como déficit y nos lo pondrán como excusa para nuevos recortes. Quiero transmitirle nuestra preocupación por estas cuestiones, que seguramente usted comparta. Hay que asegurarse que los créditos se utilizan para lo que tienen que utilizarse, que hay igualdad
de oportunidades en el acceso y que las condiciones de devolución son las que son. En resumen, para nosotros, para nuestro grupo, el mensaje que envían estos presupuestos generales es que el I+D no importa, que no han sido una prioridad y que no lo van a ser en los próximos presupuestos generales y que este Gobierno no tiene ninguna intención de solucionar los problemas estructurales que han dejado una década de recortes continuados. ¿Cuáles son estos principales problemas? En primer lugar, el sistema de I+D público está desmantelado y se vuelve a insistir con un recorte en los OPIs de 43 millones de euros. Situaciones laborales de precariedad, de envejecimiento, nulas perspectivas de trabajo o de carrera científica, una absoluta incertidumbre de los jóvenes que empiezan su carrera científica, la dificultad de llevar a cabo una mínima actividad científica con garantías. Estamos hablando de barreras administrativas, barreras económicas y con OPIs como el CIEMAT al borde del colapso realmente. ¿Por qué la oferta pública que se incluye en estos presupuestos generales deja fuera a los OPIs y a las universidades? Me hablaba del 100% de tasa de reposición. No quiero ni entrar al detalle, pero desde luego la tasa de reposición es clave para volver a las cifras de 2009, tanto en niveles de empleo público como de contratación. ¿Para cuándo un plan de retorno de talento inmigrado? Todas estas investigadores e investigadoras que han tenido que irse están deseando volver. Hemos pagado su formación. Creo que debería ser una prioridad. Pero es que la inversión privada no está mucho mejor. Con los recortes al CEDETI y unas condiciones cada vez menos favorables para el acceso a la financiación, la brecha con Europa en lo que se refiere a la inversión privada sigue subiendo y o asumimos que la inversión pública es tractor y empuja al resto del sistema productivo para invertir en investigación, en desarrollo o innovación, o jamás alcanzaremos ese 2% del PIB en inversión, que es el objetivo marcado y al que España parece que ha renunciado ya formalmente. Algunas preguntas concretas sobre el programa 463B, concretamente sobre el Fondo de Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Me gustaría que diera más detalles o más información sobre la encomienda de gestión del capítulo 8, que son 1.661 millones de euros. ¿Qué líneas o a dónde van a ir dedicadas? El plan estatal de I+D+I, ¿cuándo prevé su aprobación? ¿A qué se debe ese retraso desde que finalizó la fase de debate con el Consejo Asesor? Me gustaría saber qué medidas va a tomar el Gobierno para asegurar la ejecución de todas las convocatorias y, por tanto, de los fondos asignados. Tememos que se acumulen los retrasos, los habituales, los derivados de la aprobación, los derivados de la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación y qué previsiones hay del grado de ejecución de estos fondos. Si hay perspectivas o el Gobierno tiene intención, como hizo el año pasado, de cerrar la disponibilidad presupuestaria a mitad de año, con lo cual entonces tendríamos unos presupuestos en I+D que no llegarían a ejecutarse probablemente ni al 10%. Una pregunta muy concreta sobre el SS Bilbao. Sabe, como diputada por Vizcaya, sigo de cerca este tema. Querría saber si hay ya fecha para una reunión del Consejo Rector y en qué punto está la negociación con el Gobierno vasco para que efectivamente el Consejo Rector apruebe esta línea de crédito de 18 millones. ¿Cuándo tiene prevista el registro de España en el ERIC de la Fuente Europea de Espalación de Neutrones? Y cómo está el acuerdo para que finalmente se concrete el compromiso financiero de ambas instituciones, el Gobierno central y el Gobierno vasco, para esta institución y que no dependa de créditos, sino que efectivamente reciba los fondos prometidos y que se han acordado ya. Y, por último, y para terminar, mi pregunta es ¿qué plan tiene el Gobierno para el I+D+I español, si es que tiene alguno, o el plan es mantenerlo con migajas? Y perdóneme la expresión, porque este presupuesto son migajas, son tiritas para una hemorragia de primer grado. Aquí, en esta Cámara, se les llena la boca hablando de cambio de modelo productivo, de competitividad, pero dejan morir a la ciencia. La relegan al último puesto del reparto de recursos. Cada vez que traen unos presupuestos a esta Cámara, demuestran que sus políticas no son las que lo dicen. No tienen un proyecto país, no tienen ni idea hacia dónde llevar el modelo productivo e ignoran repetidamente los retos del siglo XXI, en que los que la ciencia y el I+D son claves. Mencionaba la salud, pero un país como el nuestro, dependiente absolutamente de las energías fósiles, la inversión en I+D, en energías renovables, acumulación, etcétera, debería ser prioritaria y no lo está siendo. No tienen un plan para que el I+D+I sea, como mínimo, lo que fue. Y es sencillo, 2 pasos.
Uno, un plan de choque, de rescate de nuestra ciencia que aumente significativamente las partidas, tanto las de contratación de personal, bien ofertas de empleo público como fórmulas dignas y estables, y a la financiación de proyectos de investigación. Si no partimos de esta base, de que necesitamos una inyección de dinero en estos dos conceptos, creo que llegaremos demasiado tarde. Y lo segundo es un compromiso de financiación plurianual para llegar a ese objetivo del 2%. Seamos conscientes de que esto supone 4.000 millones de euros más hasta 2020. Y, desde luego, para ese objetivo estos presupuestos no nos valen. Y comparto la opinión de mi compañera del Partido Socialista en que estos presupuestos no son la base para ningún pacto de Estado. Podemos hablar de acuerdo parlamentario, podemos hablar de consensos, de objetivos, de líneas en las que mejorar nuestro I+D+I, pero realmente, si lo que queremos es transformarla, queremos ponerla a la altura que se merece, necesitamos primero recursos y necesitamos realmente objetivos mucho más ambiciosos que arreglar pequeñas cositas que dificultan la gestión y el trabajo diario. Necesitamos unas plantillas que rejuvenezcan, que tengan estabilidad y, sobre todo, que tengan la seguridad que en los años venideros va a haber fondos suficientes para seguir investigando en los grandes retos que a este país le preocupan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Grupo Mixto. Por el Grupo de Esquerra.